Este es un espacio público de Saru. En él dialogamos sobre temas de interés en el campus, con referencias útiles y sin temor a la llamada incorrección política. Así que aquí estamos, un buen café, por supuesto, sin azúcar ni edulcorantes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Azúcar. Estamos con Juan Pablo Torres, director de SARO, y quien les habla, Joaquín Butrón, estudiante de comunicaciones. El día de hoy vamos a hablar sobre el rol de los cigarrillos en el cine, que es un rol, digamos, que ha ganado mala fama. Tienen una mala fama en el cine, siempre se relacionan con los villanos o con los personajes de mala vida o con los héroes también en algunos casos, pero cuando estos están en el abismo, en el fondo del abismo, en la parte más dura de la historia, ¿no? ¿Por qué? ¿Y eso es reciente o viene desde hace años? Bien, me parece que el tema que pone sobre la mesa nos ofrece una imagen bastante aprovechable, no para hablar estrictamente del tabaco en el cine, del cigarrillo en el cine, sino para hablar de cómo es que entendemos nosotros el hábito, o incluso podríamos decir esta suerte de cultura en torno al tabaco en nuestra sociedad. Sería también bastante atrevido lanzarnos a hacer una exploración completa de la historia de las drogas, para lo cual creo que hay suficiente información, aunque no toda recomendable. Y vamos a hablar de por qué no toda recomendable. La información a propósito de las drogas es información muy manoseada, y obviamente cuando digo que es muy manoseada estoy señalando al hecho de que lo ha sido y lo es de manera tendenciosa, ¿ya? Pero bueno, yendo ya de frente al punto, el tabaco no siempre ha sido mal visto. El consumo de cigarrillos, de hecho, en algún momento fue muy bien visto. Se manipuló mucho información en torno a cuáles eran los verdaderos efectos del consumo de cigarrillos y cigarros, así como habanos puros y tabaco en pipa, a través de estudios médicos bastante dudosos, ¿no? Se hizo propaganda incluso a supuestos beneficios del consumo de tabaco, y no digo que no los tenga, estoy diciendo a que se hizo alusión a supuestos beneficios, pues esos beneficios a los que se apuntaba sí que eran discutibles, ¿no? O mejor dicho, era discutible efectivamente se diesen, y como estamos hablando de un asunto de ciencia, pues fue bastante fácil desenmascarar el asunto, ¿no? Y digo, en este periodo, en esta época dorada del tabaco, nosotros podíamos ver, bueno, no nosotros, sino gente un poquito mayor que quienes estamos aquí en pantalla, disfrutaba de películas y de series de televisión en la que los héroes, los protagonistas y las protagonistas, ni qué decir de las femme fatales, disfrutaban de cigarrillos en pantalla, y por tanto el consumo de tabaco no estaba conectado directamente a un personaje malo, ni a un villano, ni a un patán, ni necesariamente, como tú bien apuntas, al héroe mientras atraviesa un pozo depresivo, ¿no? No. Y esto se debía que hubo un grupo de tabacaleras que invirtió una cantidad enorme de dinero para emplear el cine como una pantalla publicitaria, de la misma manera que lo hacen muchísimas otras marcas comerciales hoy día mismo, también en anuncios presentados como parte misma de los textos audiovisuales, es decir, en las propias escenas, ¿no? O sea, el hecho de que tal actor maneje tal marca de vehículo es obviamente una propaganda para ese vehículo, pero vamos un poco más allá, ¿no? O sea, por ejemplo, una marca, una corporación enorme que quiere vender más hojuelas de maíz, o sea, los cereales de los desayunos, etcétera, hace un trato con una compañía de dibujos animados para que tal o cual personaje aparezca en la cajita de los dibujos animados, y por tanto los niños que son fans del personaje, pues al verlo en la etiqueta, pues están gustosísimos
o de consumir el producto. Y menciono este caso en particular porque, por ejemplo, si hablamos de cuántos muertos se lleva el consumo de cigarrillo y cuántos muertos se lleva el consumo de cereales, pues si aplicamos una lógica similar a la que se aplica a los cigarrillos, es decir, ver cuáles son las enfermedades que están relacionadas al consumo de tabaco y cuáles están relacionadas al consumo de un producto, como son las hojuelas de maíz, cuya composición básica, en caso sean light, supera el 70% de azúcar, pues el campeón es el cereal, ¿no? Entonces, y pongo ese ejemplo porque es lo mismo que hacía el cine en su momento. Mejor dicho, es lo mismo que hizo el mundo tabacalero participando en claro. Hollywood, ¿no? Pero bueno, luego llega otra época en la que de pronto miles de personas, también empujados por otro tipo de comercio, lucen una moralina fortísima y entonces dicen no es posible que los medios de comunicación y sobre todo esa pantalla diabólica que es la del cine nos esté incitando a hábitos que son nefastos, pervirtiendo a nuestras juventudes y a nuestras niñeces y bla bla bla, ¿no? Y entonces, ¿y por qué digo que esto se debe a otro ámbito comercial? Porque hay mucha gente que gana dinero gracias a que no se consuma cigarrillos. Ya, por ejemplo, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, si hablaba de los cereales, estamos hablando de las industrias de los desayunos saludables, ¿no? Podemos hablar de la extraordinaria industria de la medicina preventiva, ¿no? Que mueve millones de dólares. Bueno, no estoy exagerando, un par de billones de dólares, porque sencillamente tiene la gente más pendiente de consumir productos que supuestamente les ahorran las visitas a los médicos, ¿ya? Y no se dan cuenta en realidad que gastan más en esa medicación que en la que podrían gastar llevando una vida saludable, que no es lo mismo que consumiendo productos médicos preventivos, claro. No es lo mismo, ¿ya? Y yendo a visitar a los médicos solamente en caso de emergencia, atendiendo además de manera cauta, prudente, o mejor dicho, siguiendo fiel y razonablemente los consejos de un profesional adecuado, ¿no? Entonces, hay mucha gente que gana dinero con la mala fama del cigarrillo, ¿no? Y tenemos que preguntarnos también si es que fue la fama del cigarrillo producto solo de una propaganda masiva en la que aparece un montón de gente ante nosotros moviendo humo ante sus rostros. No es así, no es así. El cigarrillo, el tabaco en realidad es consumido en todo el globo donde se descubren sus propiedades. Y me referiré puntualmente a dos de ellas. La capacidad que tiene de adormecer levemente a la persona que consume el tabaco, mientras a su vez, en determinados niveles lo adormece, mientras a su vez estimula su actividad mental, ¿no? Esa es una característica interesantísima, ¿no? Y que hace de la experiencia del consumo del cigarrillo pues, muy atractiva, sobre todo entre la gente que se une a deliberar y a conversar, ¿no? Pensemos un poco en lo que implica estar ligeramente adormecido mientras el cerebro está más activo, ¿no? Combinemos el consumo de esa droga con, por ejemplo, un poco de café que activa automáticamente la mente, sobre todo en materia de articulación verbal, y lo que tenemos es un ambiente de conversación despierta en la que las ideas van y vuelan, no sin dejar de ser más estimulantes todavía para quienes están alrededor y quieren sumarse a esa suerte de fiesta, ¿no? Eso por una parte. Por otro lado, el tabaco, o el cigarrillo, digamos, tabaco propiamente, es la única droga cuyo consumo excesivo en una sola sesión deriva efectivamente de una suerte de embriaguez, pero que no es pues tan fácilmente detectable como la que dan en terribles espectáculos
quienes se meten demasiado alcohol dentro, quienes están pues hasta las orejas de hierba, y ni hablar de quienes consumen otro tipo de drogas alucinógenas. Lo que quiero decir es que el hecho de que una persona pueda consumir tabaco, un cigarrillo tras otro, y no obstante no perder la cordura y no estropear por tanto el ambiente y el clima de los demás, salvo por cuestiones de humo para quien sea poco tolerante al olor del cigarrillo, pues es una ventaja enorme y la convierte por excelencia, esta característica unada a la anterior, en una droga de consumo social pues eminentemente mejor dispuesta para el consumo que las otras. Eso por una parte. Por otro lado, lo destacan así varios estudiosos en la materia. Se me ocurre mencionar ahorita, por ejemplo, a Antonio Escotado, cuya Historia General de las Drogas, que tiene ya muchas ediciones, es muy recomendable. Varios estudiosos se refieren al hecho de que el consumo del cigarrillo entraña además una suerte de ritual de facilísimo acceso para la gente, pues cuando vemos a una persona fumar, estamos viendo a alguien que produce humo, es decir, que se envuelve a sí mismo una suerte de aura, ¿ya? Que por otro lado, además, al llevarse el cigarrillo al rostro y al desplazarlo y moverlo, desarrolla una suerte de coreografía, y que nosotros comparamos y contrastamos, y por tanto es muy fácil decir quién fuma feo, por decirlo de alguna manera, y quién fuma de una manera atractiva, ¿no? De forma que es posible decir incluso que hay gente a la que es agradable ver fumar y gente a la que no resulta tan atractivo ver con un cigarrillo. Y además el hecho de que la persona que lleva el cigarrillo consigo es una persona que lleva consigo un vicio que no oculta, ¿no? Entonces tenemos una suerte de transparencia un tanto cínica, a veces creo que es lo que se relaciona sobre todo con la bohemia, ¿no? ¿Ya? Pero a través de la cual, o por medio de la cual, se pinta ante nosotros toda una suerte de personalidad, o por lo menos se reviste a una persona, ¿ya? De una cierta sofisticación. Entonces, el hecho de que el consumo de cigarrillo tenga cierto encanto, por decirlo de alguna forma, no debe extrañarnos mucho, ¿no? Ahora bien, esto que puede parecer una suerte de canto en favor del consumo del tabaco, será coronado por lo que diré a continuación. No sin que yo aclare que no es una celebración del consumo de cigarrillos, ¿no? Si se trata de estudios, tenemos que entender algo, ¿ya? Hay un montón de otras prácticas, sobre todo alimenticias, cuyas estadísticas, claro, hay un montón de prácticas, sobre todo en relación a la dieta personal, ¿ya? Que nos dicen que están relacionadas de manera más directa, ¿ya? a enfermedades mortales. Y hay de hecho algunas prácticas respecto de la propia dieta que derivan más directamente en muertes que las del consumo de tabaco. Y con esto, insisto, porque lo he anunciado, no estoy diciendo que sea bueno. En ningún momento he dicho que sea bueno. Lo que estoy diciendo es que conviene que la gente se informe de una manera un poco más profunda respecto de lo que le están vendiendo, tanto en favor de algunos productos como en contra de otros productos, porque, insisto, atacar el cigarrillo también es una forma de hacer dinero, ¿ya? Últimamente, la manifestación pues, más simple de esta es la de los vapeadores, ¿no? Entonces tenemos todo un aparato, los más delicados aparatos de estos son de todas formas aparatosos, ¿no? De manera que no pueden alcanzar la gracia, digamos, del cigarrillo por la propia delicadeza de su forma, ni porque en realidad pues arrojan una cantidad de vapor tremenda, ¿no? Y porque además, veamos una de las características que mencionaba antes, en lugar de hacer más pública
en lugar de transparentar, digamos, el ejercicio de un hábito, ¿ya? O el hábito del vicio, en lugar de lucir el vicio, ¿ya? Se intenta camuflar, ¿no? Sí, lo muestran de una forma, pues, fácilmente calificable de hipócrita, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo esto le quita caché, ¿no? Conviene revisar las estadísticas y esto nos lleva a otro tema, ¿no? O sea, ¿qué estudio, en serio, es fiable en relación a estos asuntos? No es que no los haya, ¿ya? Pero uno tiene que comparar y contrastar estudios y sobre todo ver si sus resultados coinciden en considerable medida con la de otros estudios que no guarden relación con una determinada industria. Y entonces uno tiene un grado de certeza mucho mayor, muchísimo mayor, ¿no? Si se tratase de prohibiciones, si vamos al tópico de las prohibiciones, que me parece que guarda directa relación con lo que has traído acá al tapete, pues vemos que no son efectivas, o sea, las prohibiciones no son efectivas, y me atrevo a decir desde ya, no solo en cuanto al tabaco, sino en cuanto a las demás drogas. Se suele decir que, seamos claros, ¿no? El tabaco mata, las drogas matan. Bueno, no. El alcohol tampoco mata. Lo que mata es el consumo irresponsable de esa droga. Pero Juan Pablo, ¿qué quieres decir con esto? Algo facilísimo. O sea, yo puedo matar a alguien solamente de darle suficientes cantidades de ibuprofeno por día. Entonces, ¿qué voy a decir? ¿Que el ibuprofeno mata? No, pues. O sea, es una cuestión de administración y de responsabilidad. Y por otro lado, cuanto más se reviste, mejor dicho, lo que quiero decir es, cuanto más se prohíbe, más se reviste a la droga obviamente, pues, de misterio, se la hace más atractiva, su consumo se vuelve transgresor, provocativo y provocador. Lo convierte más en un ritual, es como que lo consume. Por supuesto, y hace de la comunidad que lo consume una comunidad más unida y más empeñada en hablar de las cualidades y virtudes que puede tener, según ellos entienden, el consumo de dicha droga. Cuando en realidad, si es que se toma el estudio del consumo de una manera mucho más abierta y transparente, pues entonces podemos analizar claramente cuáles son sus pros y cuáles son sus contras. De manera que, claro, esto puede sonar un poco ideal, pero se trata con un poco más de respeto al consumidor y no se lo trata como un idiota, pues, ¿no? Al cual una cajita le va a destruir la vida, ¿ya? Y no digo que no sea así. O sea, no digo que una cajita no pueda destruir la vida de alguien. Digo simplemente que hay que corregir la expresión. Alguien lo suficientemente idiota puede destruir su propia vida con una cajita. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Sí, bueno, creo que queda mucho para hablar. Sí, de hecho. O sea, y realmente es interesante porque, como dices, no estamos hablando únicamente de prender un cigarrillo y llevárselo a la boca, sino de toda la mística que está alrededor, ¿no? Y eso me parece súper interesante. Y sería cool hacer un video hablando de esto a lo largo de los años, ¿no? O sea, cómo es que evoluciona culturalmente en diferentes etapas. De hecho, hay libros y documentales al respecto de esto, aparte obras literarias notabilísimas, ¿no? Desde La conciencia de seno de Italo Svevo, a lo hecho por Guillermo Cabrera Infante, ¿no? Probablemente el mejor crítico de cine de todos los tiempos, y además un consumidor de tabaco, pues, tremendo, ¿no? Sin contar con estudios como el ya mencionado acá, de mano de Antonio Escodotado, para no hablar de las exploraciones en el empleo de drogas de muchos otros intelectuales, ¿no? Que lo hacen no en plan de hippie, sino de efectiva, con un grado de rigor destacable, ¿no? Claro. Sí, bueno, en realidad creo que si bien queda material para hacer otro video y de hecho lo vamos a hacer, invitar a la gente que nos está viendo también a unirse al círculo de crítica de cine que va a empezar en febrero. Al taller, es un taller en el que nosotros vamos a poder compartir conocimiento, saber respecto de cómo se construyen sistemas críticos y los vamos a aplicar a textos audiovisuales, fundamentalmente cine. Entonces, si ustedes quieren ser parte de eso, si quieren tener la bibliografía, tener conversaciones muy chéveres como la que hemos tenido el día de hoy, pues entren a las redes de Saro, envíen un DM, infórmense un poquito más
Y bueno, inscríbanse porque va a estar muy muy bueno. De hecho también al estar incluidos en programas de Saro tienen más contacto y más probabilidades de escoger los temas de Sin Azúcar. Así que los invitamos, son bienvenidos a unirse tanto al círculo de Saro como al taller de crítica de textos audiovisuales. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos la próxima semana. Gracias, Juan Pablo. Gracias a ti, gracias a todos. Bienvenidos. Cuídense. Chao, chao.